Que nos marcó también es José Pablo Feynman. José Pablo Feynman, aquí tengo el libro Filosofía Política del Poder Mediático. José Pablo Feynman, que murió el pasado viernes. Este es uno de los tantos libros de Feynman, ¿no? 78 años, una persona de un talento absolutamente descomunal. Y ustedes saben que en la academia, ¿no? Entre la gente académica, la televisión suele ser mirada muchas veces con mucho prejuicio, no como una herramienta que depende cómo uno la utilice, puede ser mejor o peor. Feynman, además de los libros que vemos, ¿no? Tantos, desde la filosofía, desde la historia, desde la crítica, obviamente con una posición bien clara y no haciéndose el desentendido, que él tenía una mirada, pero sí con, este libro es extraordinario, La filosofía del barrio y del barro de la historia, pero sí con la honestidad intelectual, que es importante para pensar. Feynman trazó una carrera absolutamente extraordinaria, ¿no? Es una pérdida, se estuviera de acuerdo o no, es una persona que es trascendente en nuestra historia, ¿no? Y Filosofía Aquí y Ahora, un programa que hizo Canal Encuentro, absolutamente de visión obligatoria para cualquiera que quiera pensar, y ahora vamos a ir con esto. Justamente fue un espacio donde él, en alguna entrevista que le hicimos, nos decía: yo no bajo el nivel, no puedo bajar el nivel para explicar a la filosofía. Lo que sí trato de ser lo más claro posible. Esto es lo que decía José Pablo Feynman, que murió el viernes a los 78 años. Vamos a compartir, Anto, recordame cuál de los tapes, porque tenemos dos, y que uno está dedicado a la televisión y el otro al pensamiento. Vamos a ver qué decía Feynman sobre la televisión en la televisión. Este país necesita pensar. Este país necesita salir de todo aquello que distrae a sus ciudadanos en medio de la pavada y de la estupidez. A ver, si soy claro en esto, quisiera decirlo claramente. En la televisión se trabaja para estupidizar a las personas. En general en los medios de comunicación, y esto no pasa en la Argentina, pasa en todo el mundo. El poder, a través de los medios de comunicación, intenta colonizar la subjetividad de los sujetos. O sea, sujetar a los sujetos. Entonces, ese señor que llega cansado a su casa, que trabajó todo el día, y llega y enciende la televisión lo atrapa con, digamos, el espectáculo infinito de la pavada. Y la pavada le impide pensar su situación, le impide pensar que quizás el trabajo que está haciendo no le gusta, que quizás debería cambiar de trabajo, que quizás debería irse de su casa, o debería estar más en su casa, o debería amar más a su mujer o amarla menos, o a sus hijos, o debería irse yo qué sé, al Congo belga, donde sea, y escapar de todo. Pero o debería quizás darse cuenta que ese aparato que está ahí idiotizándolo, está para eso, para idiotizarlo. Entonces, el día que tome conciencia crítica de esto, hace algo muy sencillo: lo apaga. Cuando un tipo apaga el televisor porque sabe que desde ahí le están quitando la libertad subjetiva que él merece tener, ahí comienza su libertad. Bueno, la provocación, ¿no? El pensamiento de algo que él demostraba, decíamos antes, ¿no? Ser crítico de la televisión en la televisión, demostrando que también, como toda herramienta, puede tener fines más o menos nobles, ¿no? Filosofía Aquí y Ahora, que está disponible obviamente en YouTube y en diferentes plataformas, fue un hito, fue un hito en la historia de la televisión, más de 7 temporadas, donde uno puede entender, por ejemplo, muchas cosas, que es, por ejemplo, qué es ser pensado y la importancia, ahora vamos a compartir otro fragmento, de ser pensado, de tener un pensamiento autónomo. Esa cosa que quizás ni nos ponemos a reflexionar, pero que nos define y nos mejora como seres humanos. José Pablo Feynman. El pensamiento filosófico es deseable que sea autónomo. Y no solo el pensamiento filosófico, el suyo también, el mío también. En general, es conveniente, es recomendable que nuestro pensamiento sea autónomo, es decir, que sea nuestro, que no seamos pensados por el sistema, por darle este nombre así general a la cosa. Digamos, hay un enorme sistema que nos piensa, que piensa todo por nosotros, entonces nos ahorra la terrible tarea de pensar. A esto Heidegger lo llama vivir en estado de interpretado.
casi toda la gente de este mundo vive en estado de interpretado. Miren, les voy a dar un ejemplo de estado de interpretado. La ideología taxi, espero que los taxis, yo tomo muchos taxis, espero que no se enojen conmigo, pero generalmente uno sube al taxi y el taxista argentino tiene una costumbre muy peculiar, que es que uno sube y él le empieza a hablar. Esto es muy argentino, pero le empieza a hablar de lo que escucha por la radio. Entonces, apenas dice 2 palabras, uno ya sabe qué radio escucha. Entonces uno puede decirle, mire, no siga hablando, porque yo sé que usted me va a decir esto y esto. Ah, dice el taxista, ¿cómo lo sabía? Y lo sé porque eso es lo que dicen en la radio que usted escucha. Entonces, usted no está diciendo sus ideas, está diciendo las ideas de la radio que escucha. Usted no está hablando, está siendo hablado. Usted no está pensando, está siendo pensado. Usted vive en estado de interpretado. Sus ideas no son suyas. Lo que usted dice no le pertenece. Entonces, esta cuestión de vivir en estado de interpretado, Heidegger la va a llamar la existencia inauténtica. La existencia inauténtica es, ante todo, aquella que es incapaz de reflexionar de cara a la finitud del hombre. La existencia inauténtica es aquella que vive en exterioridad. Vamos a dar 2, 3 elementos de la existencia inauténtica. La avidez de novedades. Por ejemplo, la gente vive devorada por la avidez de novedades. Es decir, salta de una cosa a la otra. ¿Qué hay de nuevo en literatura? Tal cosa. ¿Qué hay de nuevo en moda? Tal otra. Por eso, digamos, la moda, que es un ejemplo total de la avidez de novedades, cambia constantemente, justamente para posibilitar y facilitar y promover el consumo. La avidez de novedades. Después está también lo que hay que leer, lo que hay que ver, etc. Todo esto tiene que ver con la existencia inauténtica. Es decir, son sujetos sujetados por el poder. Bueno, qué impactante, ¿no? Cuando uno lo escucha por primera vez, valía la pena una extensión de unos segundos más para poder captar la genialidad de explicar a Heidegger, ¿no? A semejante complejo filósofo, al margen de sus cuestiones políticas ampliamente repudiables, por televisión y que lo pueda comprender casi todo el mundo, ¿no? Ahí está el talento y también el compromiso, ¿no? Porque quizás para un intelectual era más fácil quedarse en su casa escribiendo libros y salir a la televisión y enfrentar eso. Hablaba del talento de Feynman, un hombre que en las contratapas de Página 12 ha dado cátedra, ¿no? Absolutamente, de su talento, de su memoria, de su capacidad para contar un montón de cuestiones, para analizar, para vincular, por ejemplo, recuerdo contratapas entre el cine o la música y la historia, la memoria de los pueblos, las identidades latinoamericanas. Insisto, se coincidiese o no, una palabra indiscutible la de Feynman, un peso como pensador y como filósofo indiscutible en nuestra historia y que me parece que por esas cuestiones es que vale la pena tener en cuenta, recordarlo y evocarlo como una de las pérdidas más grandes de este tiempo. Había tenido diferentes problemas de salud, recordamos, ¿no? Quienes lo vieron en televisión o en alguna parte en el último tiempo recordarán que estaba muy delgado, que había tenido diferentes inconvenientes de salud, pero seguía participando, seguía expresándose y estas cuestiones también lo hacían ser un verdadero grande.